Ya, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están todos ustedes? Que alguien por favor me avise antes de partir, primero que todo, que alguien me diga si se escucha bien y si está saliendo bien la imagen. Bueno, si se ve bien, porque yo de verme bien no me veo bien. Ya, ya, así que por favor, alguien que me diga por ahí antes de cualquier cosa, ¿sí? Los leo. Ya, perfecto. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? ¿Mm? Espero que bien. ¿Mm? Espero que bien, dentro de lo que se pueda. Sale todo ok. Saludamos inmediatamente a don Ambrosio. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ah, doña Fran Ahumada. ¿Cómo está, Fran? Mamo Contreras. ¿Cómo le va? ¿Mm? A Pau Santi, nuevo miembro del canal. María Concha. Hola, hola. Agustina del Carmen. Muy buenas noches. Y así a toda la gente que se va a ir sumando. Los saludé antes de cualquier cosa, ¿eh? Como corresponde. De repente se me olvidan las normas de protocolo. A veces hay que dar una vueltecita al manual de Carreño, ¿no? Hay mucha gente que necesita eso. ¿Mm? Igual se ve como siempre, pero mejor que la semana pasada. Ya, esa no es talla, esa es maldad, sí. Rogándole a Sanguchito de que no nos robaran los cables otra vez, como la semana pasada. Habría que avisar, no, que sacamos con avisarle a ese fulano si ese pirraco no hace absolutamente nada. Bueno, encantados de estar una vez más con ustedes. Les pedimos las disculpas del caso por el inconveniente de la semana pasada. Nada más que decir que signo de los tiempos que estamos viviendo. Esa semana, el día lunes, martes, no, miércoles por ahí en la tarde, víctima de robo de cables de fibra óptica. El día jueves, ¿ya? Se robaron unos componentes de dos torres de transmisión celular que están por acá por el sector, que justo afectaron a mi compañía. Así que por eso que se fue todo al soberano garete. ¿Qué están pensando en fabricar con fibra óptica y componentes electrónicos? Da como para pensar, ¿no? Bueno, este programa, bienvenidos al Historiando una vez más. Esperamos que este sea de su agrado, ¿ya? Y esperamos que podamos todos aprender algo más de lo que ya sabemos. Así que partamos, vámonos con las efemérides para poder ir inmediatamente y entremos en materia. ...16 de marzo de 1817... se decreta la fundación de la Escuela Militar. En esta academia militar está basado el porvenir del ejército y sobre este ejército la grandeza de Chile. Con estas palabras, el libertador general Bernardo O'Higgins Riquelme dicta el decreto de fundación de la Escuela Militar que hoy lleva su nombre. Su primer recinto estuvo ubicado en el convento de San Agustín, en la esquina de calles Estado y Agustinas. Su misión en ese tiempo era formar a los sargentos y oficiales para cubrir las necesidades de personal del ejército de entonces. Sus primeros estudiantes tuvieron una destacada participación en las acciones del sitio de Talcahuano y en el combate de Cancha Rayada. 19 de marzo de 1814, combate de Quilo. Cerca de Ñipas, comuna de Ranquil, en la ribera del río Itata, se desarrolla esta heroica acción de guerra entre fuerzas patriotas y realistas, enmarcada en la Guerra de Independencia. Luego de la toma de Talca por las fuerzas realistas y donde muere heroicamente el coronel Carlos Espano en su defensa, las tropas comandadas por don Bernardo O'Higgins realizan un repliegue para reunirse a las tropas de Maquena.
Divisó entonces en los Altos de Quilo la vanguardia de las tropas realistas, comandadas por Manuel Barañao. Ordenó pues una feroz carga, de tal fuerza que desbarató las defensas montadas por estos, aunque no ordenó la persecución, hecho que permitió que se pudiesen reunir con las cercanas tropas de Gabino Gainza. 21 de marzo de 1930, fundación de la Fuerza Aérea de Chile. Mediante el Decreto Supremo número 1167 de 1930, se funda la FACH con el nombre de Fuerza Aérea Nacional. Este decreto reunía bajo una sola comandancia los distintos servicios aéreos de las otras ramas castrenses, creaba la Subsecretaría de Aviación y fijaba su campo de acción en los ámbitos militar y naval. Su primer comandante en jefe fue el comodoro Arturo Merino Benítez, quien recorrió toda la República para revisar y habilitar los distintos aeródromos y ponerlos al servicio de la nueva institución. 21 de marzo de 1981, incendio de la Torre Santa María. A las 10 de la mañana del 21 de marzo de 1981, se inicia un incendio en la que era en ese entonces el edificio más alto de la ciudad de Santiago. Iniciado en el piso 12, producto de una negligencia, el hecho puso a prueba una vez más las capacidades de los cuerpos de bomberos de Chile. Producto de esta catástrofe resultaron 11 personas fallecidas, entre ellos un voluntario de bomberos. ¿Qué les parece? ¿Se acordaba alguno de ustedes de estas efemérides? ¿Se acordaban? Vamos, rapidito para no quitar tiempo a lo que en realidad importa. El 16 de marzo de 1817 se emite el decreto de fundación de la Academia Militar, de la Escuela Militar. Academia Militar se llama en ese tiempo. ¿Ya? ¿Cómo es que dice la frase? En esta Academia Militar está basado el porvenir del ejército, y sobre este ejército la grandeza de Chile. ¿Se entiende entonces por qué ciertos fulanos buscan por todos los medios posibles, habidos y por haber, atacar las escuelas matrices de las instituciones armadas? Ya en el decreto de fundación nos están dando el por qué. Porque sobre esa institución está basada la grandeza de Chile. Por problemas económicos, la Academia Militar se cierra en el año 1819. ¿Ya? Eran momentos difíciles para la República, estaba recién partiendo Chile como nación independiente, estamos hablando de 1817. En 1819 ya habían problemas de financiamiento, ¿ya? Aunque al tiempo después, en 1823, el que era en ese momento el director supremo, don Ramón Freire, quiso reabrirla, no pudo. Simplemente no se pudo. La anarquía, sí, porque Chile también tuvo anarquía, aunque usted no lo crea y aunque muchas personas digan de que Chile es el país distinto. No, sí, no hay que olvidar, somos latinos, somos sudamericanos, ¿ya? Y tenemos nuestra cuota de, ¿ya? Hay que entender eso, ¿ya? Hubieron muchísimos problemas. La diferencia en que nuestros problemas fueron de corta data, de corta duración. El periodo de anarquía, si usted lo analiza en comparación con otros países alrededor, el periodo de anarquía chileno fue muy breve, muy breve, ¿ya? ¿Ya? Pese a eso, ¿hubieron guerras civiles? Sí, porque en Chile han habido muchísimas guerras civiles, no tan solo la que se recuerda en 1891. Lamentablemente la semana pasada se nos cayó aquello,
pero no faltará la oportunidad en que podamos retomarlo, si el material está hecho. ¿Ya? Entonces, sí, hubieron periodos de anarquía. Freire no pudo reabrir la academia militar justamente por eso, por problemas internos. Y aparte por problemas económicos, si los problemas internos derivan en problemas económicos para la nación completa, ¿o acaso no estamos viendo eso en la actualidad? Está a ojos vistas. Hay problemas internos, graves problemas internos, y ya está repercutiendo en el aspecto económico. ¿Bien? Ojo ahí. No es que las cosas vayan separadas una por la otra. Una está ligada intrínsecamente a la otra. Una está ligada íntimamente a la otra. ¿Eh? Cuando hay problemas políticos, derivan en problemas económicos. Y cuando hay problemas económicos, ¿ya?, que derivan del poder, de los problemas políticos, vuelven otra vez a haber problemas políticos. ¿Ya? Todo va enlazado. Nada puede aislarse, nada puede decirse, no, esto va aquí o esto va acá. No. Eso es imposible. ¿Ya? En 1831, la Academia Militar se reabre por gestiones del presidente Joaquín Prieto y el ministro Portales, ¿ya? Pero se vuelve a cerrar en 1838 por distintos problemas de índole económico, administrativo, en fin, tenía una serie de problemas. Pero durante ese periodo en que estuvo abierto, 1831 a 1838, la Academia Militar tuvo la gracia de poder formar, ¿ya?, a todos los héroes que brillaron en la guerra, en la guerra contra la Confederación y en la guerra contra contra España de los años 60. ¿Sí? En ese corto periodo de tiempo formó gente de tal manera que le permitió solventar dos guerras de manera, digamos, que exitosa. Porque la guerra contra España para Chile, si bien es cierto, nos hicieron polvo el puerto de Valparaíso, por lo cual celebraban ciertas personas al norte de Chile, nos permitió también probar cuál era la cuantía y cuál era la valía de los hombres. No cualquiera toma al asalto una nave y la incorpora a su flota, la Covadonga, por ejemplo. Ese fue justamente el motivo por el cual el almirante de la flota española, una de las más poderosas en ese momento, se descerrajó un tiro. ¿Eh? Porque él decía, ¿cómo puede ser posible que estos personajillos, que estos aparecidos recién en el mundo, me hayan capturado a la Virgen de la Covadonga? Era una nave emblemática la Covadonga para España. El nombre lo dice todo, la Virgen de la Covadonga es muy importante para ellos. ¿Ya? Sigamos. La reabren en octubre del año 1842 y en 1843 toma el nombre de Escuela Militar, que es el que se tiene ahora. ¿Ya? En ese periodo se empiezan a formar los oficiales que participan tan brillantemente en la guerra en la guerra contra España y posteriormente en la guerra contra Perú y Bolivia, en la guerra del Pacífico. ¿Ya? Y uno que otro tapado por ahí. Pasemos, ¿ya? Combate del Kilo, el 19 de marzo de 1814. ¿Alguien se acuerda de cuando le mencionaban el combate del Kilo? ¿Ya? No es que le falten gramos para el kilo a los profes porque no lo cuentan, no es así. ¿Ya? Simplemente no lo cuentan porque lo consideran una acción menor. ¿Ya? Están enlazados, están muy cerca el combate o batalla del Kilo con la batalla de Brillar. Esto es en el contexto de la guerra de independencia, ¿ya? Lo vamos a ver más en detalle porque es uno de los temas que vamos a desarrollar, así que lo vamos a ver por encimita. Se venía produciendo un avance de las tropas de las tropas nacionales, de las tropas patriotas desde el sur porque estaban replegando. Y en uno de esos avances se topan con la vanguardia de la fuerza principal realista que comandaba Gabino Gainza. Ahí vamos a ver unas cuantas curiosidades sobre estos personajes, así que lo vamos a dejar ahí.
El 21 de marzo de 1930 se funda la FACH, que en realidad se llama Fuerza Aérea Nacional. Así se decretó la fundación, ¿ya? El primer comandante fue el comodoro Arturo Merino Benítez, que se le recuerda con el nombre del Aeropuerto Internacional de Santiago, que por todas partes tratan de obviar que era un militar. Aeropuerto Internacional de Santiago, no, se llama Comodoro Arturo Merino Benítez, ¿ya? Aunque no les guste, aunque les moleste, ¿ya? El hombre recorrió Chile de norte a sur buscando aeródromos para poder habilitarlos, para poder ponerlos en servicio de la nueva institución. Se creó la Subsecretaría de Aviación, ¿ya? También en el mismo decreto. ¿Qué más? ¿Ya? Se refundían en esta nueva institución las distintas ramas aéreas que habían en las otras dos instituciones armadas, en el Ejército y en la Armada de Chile, porque la FACH tenía la misión de englobar todo lo que fuera transporte y ataque aéreo, ¿ya? Después, con el tiempo, se dieron cuenta de que era poco operativo, y por eso que se crearon la Brigada de Aviación Naval, la Brigada de Aviación del Ejército, ¿ya? Para servir de apoyo más que nada, y que la FACH se preocupara única y exclusivamente de defensa y ataque, ¿ya? Por eso que cuando Chile empieza a mostrar su material, por eso que en las paradas militares no se muestra tanto material como se mostraba antes, ¿eh? Porque resulta de que cuando se muestra mucho, los vecinos empiezan a reclamar. Es como el vecino que molesta porque usted está celebrando, o el vecino que se enoja porque usted está bautizando a su criatura y tiene bulla en el lugar. Algo así. Envidia, ¿no? Digo yo no. Ya. Y el 21 de marzo de 1981, un hecho trágico. Muchos deben acordarse de esto, ¿no? Era un día sábado, en la mañanita. Los que eran niños en esa época deben haber estado viendo caricaturas animadas, dibujitos por ahí. Y un extra. Y se empiezan a mostrar imágenes de un incendio. La Torre Santa María, el edificio más alto de Chile, se estaba quemando. Tal vez fue la primera tragedia aquí en Chile transmitida en directo. Fue muy impactante ver esas imágenes, ¿no? También lo vamos a ver más en detalle. Así que vamos a ver lo siguiente. Para pasar directamente, vamos a hacer unas cuantas lecturas de comentarios, ¿ya? Y a saludar a la gente que se ha ido incorporando. A Don Mamo ya lo saludé. A Fran, ¿cómo está usted? Esther, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mi queridísima señora Juanita, besito para usted, ¿ya? ¿A quién tenemos? Mire, don Cristian, buen hombre, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, si está Esther, está Cristian, y si está Cristian, está Esther, ¿ya? La señora Juanita, ¿ya? ¿A quién más tenemos por aquí? ¿A quién más? Don Juan Carrasco, ¿cómo está don Juan? Don Carlos Andrés, a Fran Ahumada, ¿a quién más tenemos? A Cristian Remelle, F. Quintana. Esa F tengo que entenderla como Francisca, Francia, Francisco, ¿qué? Y eso sería, ¿sí? Y un saludito para toda la gente que está ahí en sintonía con nosotros, ¿ya? Y que nos acompaña aquí, aunque no siempre escribe, ¿ya? No sé por qué llegamos juntos. ¿En qué andaban ustedes dos juntos que llegaron juntos? ¿No?
Ya, pasemos. Vamos. Don Ambrosio, Garrita presenta. Flavio Quintana, perfecto, don Flavio. Ya voy. Don Jorge Ortiz, ¿se va a anular usted? ¿Sí? Una lástima que se anule, pues. ¿Eh? Nadie debiera anularse. Anularse significa que usted no tiene opinión. ¿Eh? Empecemos. Mi queridísima mascota, Garrita, les presenta este programa. Hechos legendarios. El combate de Kilo. ¿Eh? ¿Qué pasó aquí? Esta es una acción de guerra que es bien poco nombrada. ¿Por qué la nombran tan poco? ¿Será porque como que les da un poquito de ojeriza, les da un poquito de modorra nombrar al padre de la patria y sus éxitos? Tal vez en los últimos 35 o 40 años han ido cada vez nombrándolo menos. De Real Garrita, sí, Esther. Como que, no sé, Chile de repente se comporta como el niño, resentido en contra de su padre. Querámoslo o no, O'Higgins es uno de los padres de la patria, ¿sí? Y tal vez uno de los que más dio de sí. ¿Sí? No hay que olvidarse de que antes de que empezara la guerra de independencia, antes de que se masificara el movimiento secesionista, porque eso fue una secesión, la guerra de independencia en realidad fue una guerra civil, don Bernardo Higgins era el hombre más rico de Chile, era el hombre más acaudalado de Chile, que si él abrazó la causa de la independencia, fue en una aventura que para él era de todas maneras incierta. Se estaba metiendo en algo en donde él no podía saber qué iba a resultar. Nadie sabe lo que depara el futuro. ¿Ya? Él tenía muchísimo que perder, que de hecho lo perdió. ¿Ya? Y tenía muy poco que ganar, que de hecho no ganó nada. ¿Ya? Su hacienda de las canteras era tal vez la hacienda agrícola más productiva y mejor administrada del cono sur de América. Para que ustedes se hagan una idea. ¿No? Entonces, cuando se habla que de que O'Higgins, que hay mucha gente que estando fallecido hace tanto tiempo lo insultan, que el guacho, que se ponen a discutir entre o'higginistas y carrerinos. Hombre, por Dios, es historia. No puedes discutir sobre algo que ya pasó. Solamente contémplalo, analízalo, estúdialo. ¿Ya? Saca lecciones de aquello. ¿Ya? Saludos a todos. Isabelita, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, un abrazo. ¿Ya? Bueno, corría el año de 1814, un 19 de marzo, pero vamos un poquito antes. O'Higgins se encontraba en Concepción, ¿ya? Con las tropas que estaban allá, y no había tenido contacto con el general Maquena. Entonces él decide ¿qué cosa? Replegarse, porque ella estaba teniendo conocimiento de que las fuerzas realistas, las fuerzas del rey, leales al rey, se habían reforzado, habían recibido refuerzos por parte del virrey del Perú. Ya sabía inclusive hasta el nombre del personaje que comandaba la fuerza, don Gabino Gainza, personaje interesante, de ahí vamos a verlo, ¿ya? Y no tenía contacto con Maquena. Ahí tienen ustedes las
estampas que se les atribuyen a O'Higgins y a McKenna, ¿ya? Ojo, siempre vamos a mostrarle, cuando hablamos de este periodo, siempre vamos a mostrarle este tipo de cosas, ¿eh? No hay fotografías, no hay autorretratos que sean fidedignos, son solamente representaciones y alegorías, ¿ya? No abundaban los pintores, ¿ya? No abundaban los pintores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Eh? Desde febrero que O'Higgins no recibía correspondencia de McKenna, apenas había recibido 2 cartas en ese periodo de tiempo. Ustedes tienen que hacerse la idea de que las comunicaciones en ese tiempo no eran muy fluidas, no existía WhatsApp, ni Meet, ni Skype, ni Zoom, ni nada que se le parezca, ¿eh? Era todo hecho por carta, a lomo de caballo, ni nada. O, como se hacía la antigüita, el chasqui, el que iba corriendo, el mensajero. ¿Ya? Y decide O'Higgins replegarse hacia el norte. Se entera en ese tiempo de la toma de Talca. ¿Se acuerdan que un día hablamos, un día sábado, en el Redescubriendo Chile, hablamos de Carlos Spano, ¿ya? Paloma mensajera. Sí, bueno, hombre, sí. Las palomas mensajeras se empezaron a utilizar poco después, ¿eh? El ejército francés principalmente las utilizó. Se entera de la muerte de Spano, a la cual la que sintió muchísimo, porque admiraba mucho a Spano. ¿Ya? O'Higgins, para que se hagan ustedes una idea, O'Higgins no era un militar de carrera, ¿ya? En primer lugar. Por lo tanto, era muy poco lo que él podía saber de táctica, de estrategia militar. Era poquísimo, ¿ya? Lo dice inclusive San Martín en sus memorias o en sus cartas, ¿ya? Inteligente, refiriéndose al aspecto militar, inteligente no era, pero Higgins tenía algo que dejaba asombrado incluso a San Martín. Era bravo como ninguno. Jamás conocí un hombre más valiente que aquel. O sea, todas las falencias que él pudiese tener de manera táctica o de estrategia, O'Higgins las compensaba con un arrojo, una temeridad y un empuje que no lo tenía cualquiera. O'Higgins no era de esos que retrocedían cuando veían el peligro al frente, todo lo contrario, avanzaba, ¿ya? Lo demuestran, por ejemplo, el primer programa que nosotros hicimos en la batalla de Chacabuco, ¿se acuerdan? Cuando él ve que se le vienen encima los realistas por la cuesta de Chacabuco, él no retrocede, él avanza con su gente en demanda del enemigo, ¿ya? Se entera entonces, retomemos, se entera de la muerte de Spano, lo cual sintió muchísimo. Se entera también de la traición de Ramón de Torres en Penco, que estaba muy cerca de donde él estaba, ¿ya? ¿Quién era este Ramón de Torres? Era un comandante español que había sido tomado prisionero en la captura de una nave, y José Miguel Carrera lo había indultado y le había permitido que se pasara al bando patriota. Ramón de Torres juró lealtad a la causa patriota, ¿eh? Y tan leal lo consideran que lo ponen a cargo de las tropas que están en Penco. Bueno, es tan penca el hombre que cuando supo de que había llegado una fuerza realista, leal al rey, bastante grande, lo primero que hizo fue desertar, arrancar y dejar a todo el mundo tirado en Penco, correr a reunirse con su gente. Guerra civil. Las lealtades están divididas, ¿ya? Entonces se entera también ahí de don Bernardo de este tema cuando él decide ya evacuar la zona y avanzar para poder reunirse con las tropas de Maquena. Gavino Gainza, que estaba también por ahí merodeando, que era el comandante de las tropas realistas, era un militar de muy poca experiencia también, ¿eh? No se crean que era un hombre muy experimentado. Y resulta que se sitúa entre las fuerzas de Maquena y las fuerzas de O'Higgins.
en la línea intermedia, se llama en táctica militar. ¿Ya? Y resulta de que envía para cortarle el paso a O'Higgins, poniéndose en peligro él, había acusado al Itata, el rey Itata, poniéndose él en peligro de ser atacado por dos fuerzas al mismo tiempo, que lo hubiesen envuelto, que lo hubiesen envolvido, dijo una cierta ministra, ¿ya? Y que lo hubiesen aplastado. ¿Ya? Él se expuso a eso. Ese solo hecho demostraba la poca experiencia que Gainza tenía en el aspecto militar. ¿Ya? Cuando alguien le corrige esa situación, él despacha a Manuel Barañao con una avanzada, con una vanguardia, a cortarle el paso a O'Higgins, porque ya se había enterado de que O'Higgins había abandonado Concepción, que venía hacia el norte, que venía de manera muy lenta, porque venía arreando ovejas para la mantención del ejército, y eso ralentizaba la marcha. ¿Ya? O sea, el hombre está muy bien enterado, tenía muy buen servicio de inteligencia. Envía a Barañao, y este se sitúa en el Alto del Quilo, un lugar poco accesible. Esto queda en Ranquil, actualmente, en la comuna de Ranquil, cerca de un pueblito que se llama Ñipas. Para la gente que le gusta el rodeo, hay un potro famoso, el Ñipán. El Ñipán se llama así por ese pueblito, Ñipas. Algún día hablaremos de caballos chilenos, que son los caballos más hermosos que existen en el mundo. Resulta de que este señor se sitúa ahí en el Alto del Quilo. Obligatoriamente, necesariamente, don Bernardo tenía que pasar por ahí. Cuando don Bernardo ve la situación que se le pone al frente, simplemente divide sus fuerzas, ¿ya? en pequeñas secciones, y él avanza con el grueso de frente para darle cara a Barañao, planta combate, entablan combate, pero da la orden de que las demás partidas ataquen al conjunto. Eso le significó a Barañao verse rodeado prácticamente por todos lados. Como ya dije, don Bernardo, si algo tenía, es que era valiente y que siempre iba de frente. Siempre atacaba de frente. ¿Ya? Resisten durante un tiempo el embate de las fuerzas de O'Higgins, ¿ya? Pero al final tienen que ceder en toda la línea, ¿ya? Tienen que ceder porque no tiene cómo mantenerse ahí, ¿ya? Dato curioso, ¿ya? Dentro de las personas que estaban comandando las secciones de las secciones que O'Higgins desplegó, estaba don Ramón Freire, el hombre que después le hizo la contra. Era capitán en ese tiempo. Estaba bajo el mando de O'Higgins. Logran resistir durante un tiempo. Aguantan aproximadamente unas 2 horas, 2 a 3 horas, pero empiezan a ceder. Fue tal el empuje, fue tal el ímpetu que puso don Bernardo en la ofensiva, que pese a que tenía menos efectivos que Barañao, ¿no? Logró superarlo. Y simplemente se produce la desbandada, dejando prisioneros, muertos, heridos, material de guerra. Hay algo aquí que hace don Bernardo que a la gente le llama mucho la atención. ¿Por qué no ordena la persecución? Porque les dice, después que logran romper la línea,
don Bernardo ordena detener la persecución. Los deja irse. ¿Por qué no nos liquidó? Preguntan muchísimas personas. ¿Ya? ¿Por qué no lo remató? Por una razón. Porque O'Higgins sabía que las fuerzas de Gainza estaban cerca. Y él con sus efectivos no alcanzaba a hacerle frente. Gainza, obviamente, cuando se enteró de que su hombre, de que Manuel Barañao había sido derrotado, entró en cólera. ¿No? Ahí tenemos a Manuel Barañao y a don Gabino Gainza. Intentó montar una ofensiva en contra de O'Higgins para desbaratarlo. ¿Ya? Pero le dijeron por ahí los más entendidos, no, señor general, por favor no haga ni tal, porque tenemos a la espalda una fuerza que está fresca, que era el general Maquena, ¿ya? Y mientras nosotros estamos empeñados atacando a O'Higgins, nos puede caer por la espalda Maquena. Gainza se frena, ¿ya? No monta la ofensiva, y empieza a preparar sus fuerzas para atacar a las fuerzas de Maquena en Membrillar. Maquena en Membrillar ya se había atrincherado, había fortificado un cerro, estaba esperando que lo atacaran. Pero en un principio Gainza había pensado en atacar a don Bernardo para cobrarse venganza de lo que le había hecho a Barañao. ¿Ya? Dato curioso, Gabino Gainza, para que ustedes vean de que este asunto fue una guerra civil entre gente de la misma nacionalidad. Nunca hay que olvidar eso. Nosotros éramos españoles indianos en aquella época. ¿Ya? Así se nos llamaba, esa era la categoría, español indiano. ¿Ya? Éramos súbditos del Imperio Español. ¿Ya? Don Gabino Gainza aquí en Chile fue el comandante en jefe del ejército realista, pero cuando estuvo en Guatemala se convirtió en el adalid de la libertad y fue presidente de la República de Guatemala. ¿Fue o no fue una guerra civil? ¿No? Resultado del combate. Las fuerzas de Barañao completamente derrotadas perdieron gran parte de su avituallamiento, gran parte de su equipamiento. Gabino Gainza estaba encolerizado. Tanto así que esa rabia casi lo hace cometer un error, porque atacar a O'Higgins efectivamente le hubiese significado un error. El patagüino grande. ¿Ya? Porque en ese momento los dos jefes nacionales, los dos jefes patriotas ya estaban en contacto. ¿Ya? O'Higgins ya estaba en contacto con Maquena, ya se sabían que estaban cerca. Entonces, para Gainza hubiese sido el error capital, ¿ya? Haber terminado completamente derrotado. ¿Ya? Eso. ¿Qué les parece? Esto está muy oscurecido por lo que pasó después, que es el combate de Membrillar, en donde también brillan las armas chilenas, en donde se produce una batalla, pero esa es otra historia. La vamos a ver en otro momento. ¿Bien? Se dice que tal vez los españoles, los realistas, perdieron en Membrillar porque ya venían desmoralizados por el kilo. ¿Ya? Se dice que tal vez Gainza perdió el ímpetu de sus tropas justamente al dar órdenes dubitativas producto de la derrota que había sufrido en el kilo. Se piensa que los soldados que no participaron en el kilo, cuando empezaron a escuchar las vivencias, lo que habían vivido, los que sí habían participado y habían logrado escapar, se piensa que se les cayó la moral. ¿No? Es importantísimo la moral en un ejército.
muy, muy importante. ¿Ya? Por eso que hay que estar siempre atento a todo aquello. Hablando de la escuela militar, vamos a pasar a otro tema. Hablando de la escuela militar, ¿cómo estará la moral de esos muchachos en la actualidad? ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que tiene una gran influencia en el aspecto académico de la escuela militar, la Universidad de Chile? ¿Saben quién viene de la Universidad de Chile, no? La Universidad Católica. Empezamos a enumerar los ministros que salieron de esas universidades, los ministros actuales. ¿Qué está pasando ahí? Hace muchísimo tiempo atrás, aproximadamente unos 5, 6 años, hablaba con un profesor de la escuela militar y me decía que el material con el que tienen que trabajar ahora es pésimo. Material, él se refería a material humano, ¿no? Material humano es pésimo. Pésima preparación académica, pésima preparación moral, pésima preparación valórica, que les costaba muchísimo encontrar buen personal. Estoy hablando hace 7 años atrás, 6, 7 años atrás. Preocupante. ¿Por qué? ¿Serán capaces los egresados de esa escuela militar tomar las responsabilidades como corresponden? Cuando el momento así lo determine, cuando el momento histórico defina que ellos deben asumir las banderas de sus padres, de estos hombres que si uno los mira, pareciera prácticamente que fueran unos Transformers, tipos enormes, que fueran invencibles, que lucharon contra todo y contra todos, que tomaron sobre sus hombros responsabilidades tan pesadas, ¿ya?, que terminaron prácticamente por hacerlos polvo a ellos mismos. O'Higgins terminó desterrado, perdiendo su hacienda en Chile, perdiendo su fortuna. ¿Ya? Hay que darle una vuelta a eso. Hay que darle una vuelta. ¿Cómo está todo aquello? Ya. Antes de pasar al otro lado, antes de pasar a lo otro, vamos a darle una lectura cortita a ver si tenemos algún... Jacqueline Durcudoy, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿No? Vamos a ver si podemos leer algo entretenido, algo por aquí. ¿Qué podemos esperar si el Día de la Bandera la van a dejar como la visibilidad lésbica? Pero don Ambrosio, por favor. Pueden pretender hacer eso, pero en nosotros está el impedir este tipo de cosas. Haciendo ruido, ¿ya? Haciendo ruido. ¿Cómo? Vamos y mandamos, en la oportunidad que nosotros tengamos, hacemos presente este tipo de cosas. ¿Ya? ¿Cómo se les ocurre utilizar el día del juramento a la bandera para visibilizar sus estupideces? ¿Ya? No, ojo, yo no tengo nada en contra del estilo de vida, del modo de vida de las personas. A mí eso no me interesa. No le debiera interesar a nadie. ¿Ya? ¿Cuáles son sus gustos, sus preferencias? Eso es algo que está en el ámbito privado, ¿ya? Pero lo que sí, oye, hay fechas que son intocables, ¿ya? Hay fechas que son intocables.
Es muy interesante volver a escuchar los hechos, ahora con más conocimiento y conciencia del acontecer de nuestros héroes. Es bueno refrescar la memoria. Gracias, Luis. Al contrario, gracias a usted, Jacqueline, por estar aquí. Saludos desde Puerto Montt, Nancy González. No les resultó, Luis, me dice la señora Juanita. Efectivamente, y no les resultó. ¿Por qué no les resultó? Porque se dieron cuenta de que hizo muy mala prensa. De repente uno piensa como que la tiran a ver por si pasa, a ver si es que pasa, ¿no? Necesitamos que, a ver, Isabel, ¿cómo dice usted? Necesitamos a un Rodríguez para que le haga travesuras al Merluz. ¿Qué más? Malita, Luis. ¿Usted se refiere a la formación, señora Juanita? Dicen por ahí, sí. No son muy alentadoras. Era muy suspicaz. O'Higgins, dice Carlos Andrés. O'Higgins era un hombre muy pensativo, era un hombre más bien taciturno. María Graham lo describe como un hombre pequeño, rechoncho, de mirada pensativa. Le gustaba más escuchar hablar que hablar él mismo. Era malo hablando. Era un hombre que le gustaba escuchar más. Hablaba poco, pero era tremendamente colérico. A ver, una de las representaciones que hicieron de O'Higgins en las películas estas, Héroes, de hace unos años atrás para el Bicentenario, el actor que lo representaba, me da arcada nombrarlo, Julio Milostich, ¿no? Pero hizo una representación muy buena de O'Higgins. Era efectivamente así, era un poco colérico, ¿ya? Estallaba con poco, pero era un hombre por lo general muy calmado, era un hombre muy tranquilo. Aunque tenía ese aspecto medio sanguíneo de los británicos, ¿no? Las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez. Sí, Isabel, tiene razón. Ya, ¿qué más? Uno más y nos vamos al otro lado. A Nancy ya la saludé, que saluda desde Puerto Montt. Solo por si pasa, aún no se han dado por cuenta de que Chile literalmente los odia. Sí. Hay que mirarlos con recelo. ¿Ya? Vamos a la tanda de comerciales y de ahí pasamos al segundo tema. ¿Les parece? Vamos. Sí,
tenemos canasta completa. Día lunes, ya genéticamente conservadora con mi queridísima amiga Esther. Besito para usted. ¿Ya? Saludos, don Cristian. También va los días miércoles en algunas ocasiones, ¿ya? En algunas ocasiones, hay que estar atento ahí, pero el día lunes es impajaritable para la cita Esther con su programazo, siempre interesante. El día jueves, aquí estamos presentes, ¿sí? Con este programa que lo hacemos para ustedes. El día viernes tenemos el estelar, Año del Tigre. Año del Tigre. Ahí donde peleamos, donde pelamos, donde descueramos y intentamos descuartizar a uno que otro pirraco. Ya que tanto es. Saludos, buen hombre. El día sábado tenemos el Redescubriendo Chile con mi queridísima Helga Munzenmeyer. ¿Yeah? También un programa que hacemos con mucho cariño y dedicación para todos ustedes. Así que ya saben, puede sacar la semanita completa con nosotros. No se olvide, darle like, compartir, dejar un comentario en la cajita de comentarios, que eso también ayuda. Suscríbase al canal si es que no está suscrito, ¿ya? Y eso, que eso nos ayuda. Ya, avancemos. Avancemos, a ver, cuando me permita este cuento. Permiso. Ya, pues, oh, qué pesado. Ya, se volvió loca esta cosa. Grillito, ¿podría ayudarme, por favor? Mire que estoy en apuros. ¿Sí? ¿Puede ser o no? Ya. Veamos. Inicios de progreso frenados trágicamente. ¿Qué es lo que pasa? El 21 de marzo de 1981, la mañana de ese sábado 21 de marzo, todo Chile fue golpeado con una noticia trágica, porque se estaba incendiando, se estaba quemando la Torre Santa María. Año 81, la torre tenía muy poco tiempo de terminada, se había empezado a construir en 1978, fue inaugurada en 1980, era prácticamente la joya de la corona para la época. Para que hagan ustedes más o menos la semejanza, era como cuando se inauguró la torre costanera acá en Santiago. Para que vayan haciendo el parangón. Era un proyecto de 2 torres. Vámonos a la génesis del proyecto. Era un proyecto de 2 torres. Iban a ser torres gemelas. Sí, a imitación de las torres gemelas del World Trade Center. Y estaban construidas prácticamente de la misma manera. Eran torres acristaladas, las del World Trade Center, esas que echaron abajo el 11 de septiembre del año 2001. En Chile iba a estar el World Trade Center del Sur, ya en esa época. Tal era la confianza que se tenía en Chile en ese momento. Esto significaba que Chile estaba despegando económicamente. ¿Ya? Gracias, Pepe Grillo. Esto significaba que Chile estaba creciendo. Sí.
¿Usted alguna vez escuchó que un fulano que se dice escritor, que te cuenta, te escribe unos libros secretos y te cuenta unas cuantas copuchas de vieja cagüinera, dijo de que los militares chilenos habían hecho quebrar el país 2 veces? Mira, era tal la confianza que existía en el país que ya se estaban proyectando este tipo de obras. 110 metros de altura, 25 metros de diámetro, era toda una proeza para el cono sur americano en aquella época. ¿Ya? Era toda una proeza de ingeniería. Como les digo, este iba a ser un proyecto de 2 torres, a imitación del World Trade Center de Nueva York. Se alcanzó a construir solamente esta, se terminó en el año 80. ¿Ya? Y ya en el año 81 se estaba incendiando. ¿Por qué no se construyó la segunda torre? La crisis económica de los años 80 aquí en Chile. Que no tan solo fue aquí en Chile, ¿eh? Porque ahí es también donde se caen ciertos fulanos que dicen de que no, si fue aquí en Chile. Aquí en Chile lo vivimos, como todas las crisis, ¿ya? Pero esto fue mucho más allá. Esta fue una crisis, fue la crisis de pago de las repúblicas sudamericanas. Partió con Brasil, siguió Perú, Argentina, ¿ya? Argentina, la hiperinflación que tenían en Argentina, por algo desviaron la atención de la embarrada que tenían dentro de ese aporreado país, lo desviaron con la guerra de Malvinas, con la invasión de la Falkland. Todas las cosas tienen un objetivo. Esta preciosa torre fue durante 14 años el edificio más alto de Chile. ¿No? Ese era el proyecto, ¿eh? Así iban a ser. Así se habrían visto en la época. Esa es una foto espejo, pues ustedes no saben cuál. ¿No? Así se iban a ver, así iba a quedar. ¿No? Distintos ángulos de esta preciosa torre. Esa era la vista que se tenía desde el cerro, por detrás de la torre. Era una locación muy cotizada para sesiones fotográficas. Observa. Al poco tiempo se construye el Sheraton por ahí cerquita, ¿no? Sí, pues. Allí donde iba a estar el Manhattan. Después se corrió un poco más allá, en donde está actualmente el World Trade Center, donde está la Torre de la Industria, y ahí se creó el World Trade Center Santiago. Está la Torre de la Industria, el edificio El Salitre, hay como 3 o 4 edificios enormes. ¿Bien? Está la Torre Titanium, por ahí está el Costanera Center, está también por ahí muy cerca. Todo ese sector. Bueno, volvamos a la torre. A las 10 de la mañana de ese día empieza a salir humo. En el piso 12 era día sábado, por eso que había poca gente en las torres, en las oficinas. Aunque había gente que trabajaba, en ese tiempo eran 48 horas de trabajo semanal. 48, sí, 48. ¿No? Empieza a salir humo desde el piso 12. Se empieza a congregar la gente. Después del humo pasa a llamaradas. Y empieza a quedar la tole-tole, pues, ¿no? Ahí se dan cuenta, por ejemplo, que los equipos de incendio no estaban preparados para este tipo de contingencia. Bomberos no estaban preparados para este tipo de contingencia. Ojo, bomberos de Chile, voluntarios,
bomberos chicos buenos, siempre han demostrado una enorme capacidad en este tipo de situaciones. Una enorme capacidad. Y esta no fue la excepción. ¿Ya? Esta no fue la excepción. Con el profesionalismo que siempre los ha caracterizado. Pese a que no tenían los medios tecnológicos, técnicos, para poder enfrentar este tipo de emergencias, ellos de igual manera la enfrentaron. ¿Ya? Y salvaron muchísima gente. ¿Ya? ¿Qué pasó? En unas oficinas del piso 12 la estaban remodelando, estaban instalándole alfombras. La alfombra iba pegada al piso. ¿Y qué utilizaban para pegarla al piso? Aquí se van a acordar mucho. Neopren. ¿Se acuerdan de ese pegamento? La gente que tiene sobre 50 se va a acordar. ¿Ya? De ese pegamento que se utilizaba para toda clase de juntas y rejuntas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo utilizaban también muchos chiquillos facinerosos para pegarse una voladita poca? ¿Ya? Que cuando uno usaba neopren tenía que usarlo en un ambiente completamente ventilado, en lo posible al aire libre, porque la concentración de gases emanados del pegamento era espantosa. Terminabas con dolor de cabeza usando ese pegamento si estabas en un ambiente cerrado. ¿Ya? Y peor aún, ¿ya? Era inflamable. Sí, sabes, para la oleada. El neopren era inflamable. ¿Ya? En ese tiempo, si bien es cierto, existían protocolos de seguridad, pero eran muy laxos. A raíz de este incendio, a raíz de esta tragedia, ¿ya? Fueron cambiando las cosas. Por poner un ejemplo, en emergencias como esta, quedó prohibido utilizar los ascensores. ¿Ya? Las normas de construcción en altura, en los reglamentos de copropiedad, en caso de incendio o sismo, quedó prohibido utilizar los ascensores. ¿Por qué? Porque los fallecidos eran justamente en esa zona de los ascensores. Hubo cambios en la industria química. ¿Por qué? Porque el neopren dejó de utilizarse tan masivamente. Empezaron a eliminarle los solventes fuertes al pegamento. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues los maestros estaban trabajando, tenían todo ya para instalar todo el asunto, y resulta de que no falta nunca falta, ¿ya? Alguien que parece que era medio viciosillo y se fue a fumar. Al momento de encender el cigarrillo, el cuento explotó. ¿Ya? Hasta el día de hoy, hay gente que no entiende que cuando dice no fumar es no fumar. En una faena minera por ahí me tocó ver un tipo que estaba al lado del polvorín, con un tremendo cartel, prohibido fumar, y con el pucho en la boca, al lado del polvorín. O por ejemplo, me ha tocado ver en algunos hospitales, en la zona en donde están los gases, el oxígeno, y todos estos gases que también son inflamables y están a una tremenda presión. Gente fumando cerca de ahí. O sea, ¿en qué idioma se los ponemos? ¿Cómo se los decimos? Si los protocolos están hechos por algo. Se decreta el incendio, prácticamente se transmitió casi en vivo. En aquellos años, acuérdense que había un programa que
tomaba prácticamente toda la tarde del día sábado, que era Sábado Gigante. Ya, va a hacer propaganda al gordito de la tele. ¿Ya? Y el programa de ese día, ¿ya? Estuvo enteramente dedicado a esto. Cada cierto rato, cada cierto momento estaban mostrando imágenes, ¿no? De cómo iba el avance, de cómo iba el combate del incendio. Fue terrible, terrible, ¿ya? Hubieron 11 personas fallecidas, 11 personas fallecidas. Dentro de esas 11, un voluntario de bomberos. Bomberos siempre poniendo el pecho a las balas. Fue tremendo. Por eso, cuando hayan este tipo de carteles, por favor, haga caso. Si no es por molestarlo, ¿ya? No es por fregarle la pita, no es por querer amargarle el pepino, no, si es para cuidarlo, ¿ya? No fumar, ya, no fume, no fume. Aparte que se está haciendo un daño fumando, ¿ya? fumar es dañino. Miren lo que provocó. Se decreta este incendio, todo el mundo asustado. Fue tema durante muchísimo tiempo. La investigación de bomberos arrojó justamente lo que había pasado. Se alteró la industria química, se empezaron a eliminar los solventes del pegamento, la seguridad industrial empezó a ser cada día más importante, normas de seguridad y de convivencia, prohibí usar los ascensores en caso de incendio o en caso de sismo. Esto fue importantísimo. Las normas de seguridad en las construcciones en altura también se modificaron. ¿Por qué? Porque no estaban consideradas las válvulas contra incendio en las construcciones en altura en esa época. Empezaron a ser consideradas, ¿sí? Que dentro del mismo edificio pueden existir en los medios para poder combatir los incendios. Ahora busque por favor cualquier construcción nueva, ¿ya?, que tenga una altura considerable, y si es que lo encuentra usted, las mangueras contra incendios, los grifos contra incendios, la red seca, para poder conectar, para que bomberos puedan conectar sus equipos y surtir de agua, de elementos para combatir el incendio piso por piso. ¿Ya? Todo eso deriva de aquí. En Chile, todo se ha ido acumulando a través de las experiencias, malas experiencias muchas veces. La norma antisísmica chilena es una de las mejores del mundo. ¿Por qué creen que es eso? Porque Chile es un país sísmico, ¿ya? ¿Por qué los edificios en Chile no se vienen abajo con un terremoto grado 6, grado 7? ¿Por qué en otras latitudes se vienen abajo como castillo de naipes, las construcciones que se ven hermosas y grandes? Porque las normas chilenas son estrictísimas. Ojalá que se estén respetando en la actualidad. Porque ya, visto cómo están las cosas, muchas veces ya la gente ni siquiera respeta las leyes, ni siquiera respeta las normativas, ¿no? Permite el cielo que se estén respetando todo este tipo de observaciones, todo este tipo de normativas, para que no tengamos que padecer este tipo de tragedia, ¿no? Finalmente apagan el incendio, la torre es restaurada, ¿ya? Como les digo, fue durante 14 años el edificio más alto de Chile. Son 110 metros. Es un poquito más de una cuadra, pero en vertical. Miren hacia arriba, ¿no? Y ya en el año 2017 se inaugura la que iba a ser la segunda torre, Nueva Santa María, ¿ya? Y ahí quedó completo el proyecto de las dos torres gemelas de Santiago, ¿no? Pero para que pudiese realizarse ese proyecto,
tuvo que mediar una tragedia, unas cuantas crisis, ¿no? Y mucho empuje del pueblo chileno. Este tipo de proyectos demuestran, va a sonar como una tontera lo que voy a decir, pero si usted lo analiza fríamente, es así. Este tipo de proyectos demuestran la confianza que se tiene en el pueblo chileno. ¿No se habían puesto a pensar en eso? ¿Hay algún otro país que tenga rascacielos como los chilenos? ¿Hay algún otro país del barrio, estoy hablando, no comparemos con Europa? ¿Hay algún otro país del barrio que tenga las normativas tan altas como las chilenas? Las normas de construcción. ¿Hay algún otro país del barrio, otra vez, del barrio, que tenga exigencias sanitarias tan altas como en Chile? ¿Por qué no cuidamos un poquitito la joya que nosotros tenemos? Chile es un gran país. Lo único que hace falta es que lo quieran un poquito más. Tiempo atrás, lo he dicho en otras ocasiones, un muchacho mexicano se sorprendía por qué en Chile la gente no se desparasitaba. Para los mexicanos, para otros países de esa zona, es normal que las personas tengan que desparasitarse 2 veces en el año. Cada 6 meses se toman unas pastillitas que los hacen botar todos los parásitos que tienen en el estómago. Aquí en Chile eso no se conoce. Ahora, producto de 40 años, 35 años, 50 años de avances en todo lo que es medicina, ¿no? Toman pastillas por el agua, dice. ¿Y nosotros por qué no tomamos pastillas por el agua si prácticamente nosotros tomamos la misma agua? Lo que pasa es que nuestra agua potable es mucho más pura que la de otros lados. Aurora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas noches. Se me corrió el reloj. No tan solo por el agua, Aurora, si allá ellos tienen otra clase de parásitos, ¿no? Tiempo atrás les nombraba, me acordaba de que aquí en Chile la recomendación hace 40 años atrás era comer carne de cerdo bien cocida, ni siquiera término medio ni 3/4, bien cocida, porque la triquinosis era espantosa, ¿no? Gente moría de triquinosis. ¿Han escuchado ustedes ahora, hace, ¿qué? 5 años, 10 años atrás, noticias de gente que muere por triquinosis? ¿Lo han escuchado? Aquí en Chile eso era normal, ¿no? La coqueluche, la tos convulsiva, mataba a criaturas como mal en la cabeza. Los piojos estaban a la orden del día, ¿eh? ¿Hace cuánto que no vemos una crisis severa de piojos aquí en Chile? Pero hace 45 o 50 años atrás era normal. Y así una serie de parásitos. ¿Alguien se acuerda de los piduyes, por ejemplo? Que hacía que los niños se anduvieran rascando cierta parte, ¿ya? De la tenia, de la lombriz solitaria, ¿no? Todo ese tipo de cosas nosotros lo hemos ido ganando en el tiempo, ¿no? ¿Y eso es producto de qué? Del avance de Chile. No, pues si no se ha avanzado nada, no son 30 pesos, son 30 años, dijeron por ahí unos imbéciles, ¿ya? Sí, son 30 años de avance, ¿ya? 30 años de avance. Y este tipo de cosas, estos hechos, demuestran justamente eso, el avance que ha tenido Chile. Un avance que se había iniciado ya en el año 1980. Esa era la confianza que se tenía en el modelo chileno, ¿ya? En la economía chilena. Realizar proyectos tan importantes como este. Ay, pero si usted lo mira, es una torre pequeñita nomás. Sí, pero para la época era un tremendo edificio. Vuelta a lo mismo, ¿ya?
Hay que contextualizarlo. Si la ponemos al lado del Costanera, obviamente esta va a quedar enana. ¿Ya? Pero hay que contextualizarlo. Fue terrible despertarse ese día sábado y empezar a ver este tipo de imágenes. Fue terrible constatar de que estaban muriendo compatriotas, pese a que fueron pocos. Pero en Chile, cuando fallecen 2 personas, ya es una masacre. Ya la muerte de una persona es una tragedia. Con 2 es una masacre. ¿Será porque somos pocos? ¿Será porque no estamos acostumbrados? ¿Será que nos quieren acostumbrar a eso ahora? Que ya prácticamente no nos asombra que hayan balaceras todos los días, muertos todos los días. ¿Ya? Que porque van a enterrar a un fulano que le hacía la caspa del diablo se suspendan clases en una comuna. ¿Por qué estamos normalizando todo esto? ¿Qué nos pasó en el camino? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? Triste. Triste. Pero sí. Importantísimo. Lo primero que usted tiene que hacer para lograr tener éxito en la vida, ¿ya? Es reconocer quién es usted para poder proyectarse. Lo primero que tiene que hacer Chile para tener éxito es reconocer quiénes somos, quiénes éramos, de dónde venimos. Una joven nación, pequeña en comparación con las que están alrededor, muy organizada, muy seria, ¿no? Seria en el trato y seria en el comportamiento. ¿Qué nos pasa? Que nos estamos convirtiendo en un país bananero, donde el que está sentado en el sillón presidencial es un chiste, donde los que están en los sitios de poder son la comparsa de un mal chiste. ¿Qué nos pasó? A reflexionar, ¿no? A reflexionar. Pequeñas historias, grandes historias. ¿No? Eso es Chile. Le contaron el cuento a usted de que del año 73 al año 90 Chile no había avanzado nada, Chile no había sido nada, Chile no había hecho nada. No, eso es falso. Eso es completamente falso. El Chile del año 70 era muy distinto al Chile del año 90. Muy distinto, muy distinto. El Chile del año 65 era muy distinto al Chile del año 85. Completamente distinto. En los años 70 era normal ver niños a patita pelada en pleno invierno. Ya en el año 85 eso era un poco más difícil. En el año 85 ya eso no era tan habitual. En los años 65, 70 era habitual ver gente comiendo de la basura a plena luz del día, escarbando en la basura. En los años 90 eso no se veía, prácticamente. Lamentablemente se está volviendo a ver. ¿Sí?
Lamentablemente se está volviendo a ver gente que está escarbando en la basura, gente que come de la basura. Era un tema que prácticamente se tenía controlado y cada día iba disminuyendo, cada día iba siendo menos, cada día se iba mejorando. No era lo mismo ser pobre en el año 70 que ser pobre en el año 80, que ser pobre en el año 90. Era completamente distinto, completamente distinto. Se lo digo porque yo fui pobre, yo era pobre, completamente distinto. Ahora tampoco me puedo considerar rico, no lo soy. Pero para mí, obviamente, que viví la época, que vi con mis propios ojos, en mi experiencia, que las cosas eran completamente diferentes, completamente diferentes. Había muchos avances. Demuestra un botón, el World Trade Center del Sur, aquí en Chile, ya en el año 80, y se proyecta en el año 78. ¿Mm? Ya. Veamos. Vamos a leer por aquí. El edificio de la UNTAD 3 es el Diego Portales, Isabelita. Sí, pues. ¿Ya? El edificio Diego Portales. Y lo quemaron. Lo quemaron. No se quemó. Lo quemaron. ¿Por qué? ¿Dónde creen ustedes que funcionaban todas las oficinas administrativas y de gobierno, ¿ya? De poder central, después que la moneda fue incendiada, después que la moneda fue bombardeada? En el Diego Portales. Por eso lo quemaron. ¿No se han dado cuenta de que subrepticiamente han atacado desde siempre todo lo que puede ser un símbolo del gobierno militar? No les hace sentido, no les hace ruido. ¿Mm? Ya. Dice, yo era pobre, sigo menos pobre. Isabel. El edificio Diego Portales, exacto. ¿Qué más tenemos? Doña Aurora, que estaba muy activa en el chat. Gracias por acompañarnos. Cuando el pueblo surge ponen capitalismo y cuando te quieren bajar ponen comunismo. Es una rueda, siempre ha sido así. Los poderes de arriba te mantienen así. No, hay... El otro día le escuché a un periodista lo siguiente, un periodista extranjero. Hay naciones que no pueden estar tranquilas si no se autodañan. Y las naciones latinoamericanas, por lo general, son de esas. Chile era la excepción. ¿Sí? Chile era la excepción. Era. ¿Ya? Los medios de comunicación, ¿qué dice don Mamo? Los medios de comunicación solo han hecho la agenda setting zurda. Dicen mentiras a cada rato hasta que muchos se lo creen. Sí, pues. Lo he hecho montones de veces y es una de las cantaletas que repito siempre. La maldita prensa miserable y vendida. ¿Eh? La maldita prensa miserable y vendida. Teníamos pobreza extrema, sí, señora Juanita. La extrema pobreza era tremenda aquí en Chile. Era enorme. Yo me acuerdo que había una llave de agua potable para 100 casas. Una llave de agua potable para 100 casas, que en donde las señoras tenían que ir al pilón, así le decían. Tenían que ir al pilón con un balde a buscar un balde de agua para poder tener en sus casas. No había servicio sanitario. Eso estaba a la orden del día y eso estaba aquí cerquita. No había que arrancarse mucho de la ciudad para ver ese tipo de cosas. ¿Qué más?
La gente se olvidó de Dios, dice don Mamo. La gente se olvidó de días así, donde los zurdos aprovecharon para matar, meter en los colegios y medios de comunicación toda su ideología nefasta y satánica. Sí, pero, a ver, don Mamo, eso es porque la gente despreocupó lo más importante. Lo más importante para el ser humano, ¿qué es? La descendencia, mi amigo. ¿Ya? Por eso que yo admiro a mi amiga Esther, porque ella está 100% preocupada de sus cachorros. Está 100% preocupada de sus cachorros. ¿Qué es lo que les dicen? ¿Qué es lo que no les dicen? ¿Qué les enseñan? ¿Qué les mandaron? ¿Ya? Lo revisa todo, discute por todo, pelea por todo. ¿Ya? Ojalá los padres de Chile fueran así. Estoy seguro que no habría podido entrar ni medio milímetro la aguja del progresismo imbécil si se hubiesen dado esa tarea. ¿Eh? Pero con tantos foráneos estamos retrocediendo. En cuanto a los sanitarios, sí, Isabelita, lamentablemente no va a sonar mal, ¿ya? Va a sonar mal, pero es así. ¿Por qué? Porque resulta de que nosotros como chilenos tenemos un plan nacional de vacunación. Nosotros nos vacunan a cierta edad, nos ponen unas vacunas en contra de determinadas enfermedades, en contra de otras, ¿ya? Pero no todos los extranjeros que llegan a Chile vienen con ese plan de vacunación, ¿ya? No es por ser mala onda, ni nada que se le parezca, ¿ya? Es simplemente constatar la realidad, ¿ya? Es constatar la realidad. Pregúntenle, por ejemplo, a alguien alguien que pasa por la frontera. Solo pregúntenle si tiene la vacuna contra la viruela, contra el sarampión y si tiene la BCG. Esas tres nomás. Pregúntenle. De 100 personas que vienen, le van a contestar 80 de que no tienen ninguna. ¿Ya? A ver qué dice don Manuel. Yo aún no soy padre, porque las mujeres actuales exigen más que la NASA. Pero el día que sea padre estaré muy pendiente de mis hijos y no dejaré que ningún profesor zurdo les enseñe porquerías. Gran labor ser padre. Sí, hasta lepra hemos tenido en estos últimos años, sí, pero ahí hay algo, Isabel, ¿ya? Siempre este tipo de enfermedades se masifican cuando no existen las cortapisas. Pero todos los años siempre habían 1 o 2 casos de lepra, 3, no más que eso. El problema está que cuando hay gente que no tiene los anticuerpos necesarios para frenar el contagio, ¿ya? Se contagia muy rápidamente. Nosotros todos tenemos nuestra dosis de BCG contra la tuberculosis, ¿ya? Pero resulta de que hay personas que vienen del extranjero que no tienen ninguna dosis de tuberculosis. ¿Eliminamos nosotros la tuberculosis de acá? No, probablemente el bacilo anda dando vueltas por ahí. A nosotros no nos va a llegar. ¿Por qué? Porque estamos inoculados, estamos inmunizados en contra de ese cuento. Pero ya esta gente, a los que no tienen la BCG, le va a llegar. Es tanto así de que acuérdense que hace un tiempo atrás hubo muchachos que tuvieron que ir a ponerse una segunda dosis contra el sarampión porque se habían descuidado y les habían puesto media dosis. Y con la cepa que estaba llegando de sarampión, con las cepas nuevas que traían la gente desde fuera, ¿ya? La media dosis no servía. Así que tuvieron que ir a completar su vacunación. Acuérdense. Memoria, oreja, pestaña y ceja. Ya. Justamente era de unos foráneos, ¿ves? Ve, pues Isabel, ve, me da la razón. Ve. ¿No? Ya.
Mago Contreras, cuando las mujeres se enamoran no piden nada, dice Aurora. Ya, mire, ahí tiene don Mamo, ¿ves? ¿Qué más? Por eso aprendí a apreciar lo que tengo hoy día, dice Isabel. Eso es lo importante, eso es lo que hay que enseñarle a nuestros muchachos, a nuestros niños. Hay que apreciar lo que se tiene. ¿Se puede tener algo mejor? Sí, pero aprecie lo que tiene. Aprécielo, cuídelo, ¿ya? Atesórelo, ¿no? ¿Puede tener algo mejor? Sí, ningún problema, puede tener algo mejor, pero aprecie lo que tiene. Don Paul Alberts, no lo había visto por aquí, ¿cómo está? Es obvio que es por los foráneos, nosotros habíamos erradicado ese tipo de enfermedades hace muchos años. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Ya, antes que me tiren las orejas, sí. Espero que les haya gustado este programa, espero que les haya gustado este programita, ¿no? Que haya sido de su agrado. Me entretuve haciéndolo, pasé unas rabias por ahí porque pensé que me habían robado los cables otra vez. Sí, me quedé sin internet en un momento determinado de la tarde, estuve como 10-15 minutos sin internet, pero no pasó a mayores, ¿eh? Ya. Espero que se hayan entretenido con el programa y espero que les haya gustado. Ha sido un agrado haber compartido con ustedes, haberlos leído en el chat, ¿ya? Y recuerde, darle like, compartir, ¿ya? Dejar un comentario para poder ir ampliando cada vez más, ¿ya?, a las personas a las cuales llegamos. Un abrazo gigante, nos estamos viendo con el Historiando la próxima semana, recuerden, el día jueves, ¿ya? Parece que tenemos que ver un temita ahí con los horarios, tenemos que ajustarlos, así que vamos a estar informando ahí, ¿ya? Y nos vemos mañana, yo los vuelvo a ver mañana con el Año del Tigre, no se lo pierda, y el día sábado con el Redescubriendo Chile con mi queridísima Helga Monselmeyer. Un abrazo gigante para todos, besito para las damas, abrazo para los señores, nos estamos viendo, chao.